En un pequeño pueblo cerca de un río, había una leyenda sobre una mujer llamada María. María había sido una madre dedicada y amorosa, pero después de la muerte de sus hijos en un trágico accidente, su mente se derrumbó, comenzó a vagar por las calles del pueblo, llorando y gritando el nombre de sus hijos. La gente del pueblo la llamaba la Llorona Loca, debido a su comportamiento errático y su llanto constante. Un día, María desapareció. Algunos dicen que se ahogó en el río, otros que se fue a vivir a un lugar lejano. Pero la verdad es que María no se fue. Su espíritu se quedó en el pueblo, atorado en un ciclo de dolor y tristeza. Por las noches, la gente del pueblo escuchaba el llanto de María. Al principio, pensaban que era solo el viento o un animal, pero pronto se dieron cuenta de que era la voz de María, llamando a sus hijos. Un joven llamado Juan decidió investigar el origen del llanto. Se dirigió al río y encontró un lugar donde la vegetación estaba muerta y el agua estaba estancada. De repente, escuchó el llanto de María. Se dio la vuelta y vio a una mujer con el rostro desencajado y los ojos vacíos. Era María. Juan intentó huir, pero María lo atrapó. Le susurró al oído: ¿Dónde están mis hijos? Juan se sintió paralizado por el miedo. No sabía qué decir. María comenzó a reírse, una risa histérica y desquiciada. Juan se dio cuenta de que María no estaba buscando a sus hijos, sino que estaba buscando a alguien a quien culpar por su dolor. Juan logró escapar, pero nunca olvidó la experiencia. La leyenda de la Llorona Loca se convirtió en una historia de terror en el pueblo. Después de su encuentro con María, Juan comenzó a sentirse perseguido. La Llorona Loca aparecía en todos lados, acusándolo de haber matado a sus hijos. Juan intentó explicarle que no había tenido nada que ver con la muerte de sus hijos, pero María no le creía. Su mente estaba consumida por la culpa y la tristeza. La Llorona Loca comenzó a perseguir a Juan por las calles del pueblo. La gente se escondía al verla, temiendo su ira. Juan intentó huir, pero María siempre lo encontraba. Su llanto era como un canto de sirena, atrayéndolo hacia ella. Una noche, Juan se refugió en la iglesia del pueblo. Pensó que estaría a salvo allí, pero María apareció en la puerta, su rostro desencajado por la rabia. «Tú eres el culpable», gritó. «Tú mataste a mis hijos». El cura del pueblo intentó intervenir, pero María lo empujó a un lado. Juan se dio cuenta de que no podía escapar de María. Tenía que encontrar una manera de calmar su espíritu y hacer que dejara de perseguirlo. De repente, recordó una historia que su abuela le había contado sobre las lágrimas de María. Según la leyenda, si María lloraba sobre la tumba de sus hijos, su espíritu se calmaría y podría descansar en paz. Juan decidió llevar a María a la tumba de sus hijos. Pero cuando llegaron allí, encontraron algo que no esperaban. María se acercó a la tumba de sus hijos, y cuando vio las fechas de nacimiento y muerte en la lápida, su expresión cambió. Su rostro se suavizó, y su llanto se detuvo. De repente, recordó la verdad. Sus hijos habían muerto en un accidente, y no había sido culpa de Juan. María se dio la vuelta y miró a Juan con ojos claros. Por primera vez, lo vio como una persona, no como un culpable. «Lo siento», dijo María, su voz apenas audible. «Me equivoqué. Tú no eres el culpable». Juan se sintió aliviado. «No hay nada que disculpar, María. Entiendo tu dolor». María se acercó a Juan y lo abrazó. «Gracias por llevarme aquí», dijo. «He estado atrapada en mi dolor durante demasiado tiempo». En ese momento, la Llorona Loca desapareció. María se convirtió en una mujer tranquila y serena. La gente del pueblo comenzó a salir de sus casas, curiosos por saber qué había pasado. Cuando vieron a María sonriendo, se dieron cuenta de que la Llorona Loca había encontrado la paz. Con el tiempo, la historia de la Llorona Loca se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. La gente del pueblo la contaba como una historia de terror, pero también como una historia de redención. María había encontrado la paz y había dejado de llorar. Su espíritu había sido liberado del dolor y la tristeza. La leyenda decía que si alguien se encontraba con la Llorona Loca en el río, debía llevarla a la tumba de sus hijos. Allí, ella encontraría la paz y dejaría de llorar. La gente del pueblo comenzó a visitar la tumba de los hijos de María, dejando flores y rezando por su alma. La tumba se convirtió en un lugar sagrado, un lugar donde la gente podía encontrar la paz y la tranquilidad. Años después, un escritor local escribió un libro sobre la Llorona Loca. El libro se convirtió en un bestseller y la leyenda se extendió por todo el país. La gente comenzó a visitar el pueblo para conocer la historia de la Llorona Loca. El pueblo se convirtió en un lugar turístico y la economía local se benefició, pero la verdadera bendición fue que la historia de la Llorona Loca ayudó a la gente a entender el dolor y la tristeza.
La gente comenzó a hablar sobre sus propias pérdidas y a buscar la paz. La Llorona Loca se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana, de la capacidad de superar el dolor y encontrar la paz. La historia de la Llorona Loca sigue viva en el pueblo. La gente sigue contándola como una historia de terror, pero también como una historia de redención. Y si alguien se encuentra con la Llorona Loca en el río, sigue llevándola a la tumba de sus hijos. Allí, ella encuentra la paz y deja de llorar. Si te gustó este relato, no olvides dar like, comentar, compartir y suscríbete. Gracias.